Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Terra Campeón, bienvenidos a un nuevo vídeo de baloncesto. Y bueno, pues aquí estamos en un vídeo bastante especial, un vídeo de análisis. Como bien veis en el vídeo, pues venimos buscando el escolta ideal para el Real Madrid, esa escolta que cierre la plantilla de Sergio Scariolo. Y para eso pues me he traído probablemente a una de las personas que conozca mejor la liga universitaria, que conozca la G-League y que conozca pues sobre todo la NBA. Así que bueno, damos la bienvenida a Javier Molero, que teníamos ganas de traerlo por aquí. Así que Javi, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, un placer estar por aquí y semanas moviditas en Madrid, la verdad, y con ganas de hablar de todo. Pues sí, la verdad que semanas moviditas. Y bueno, antes de ir desgranando jugadores, que tenemos bastantes jugadores por desgranar, pues vamos antes a repasar un poco, Javi, si te parece, pues Sí. las incorporaciones que ha hecho el Real Madrid hasta el momento. La última reconocida, la de esta tarde, la de Ethan Almansa, pero empezamos por el puesto de escolta base, que es ese Teo Maledón. ¿Cómo ves la incorporación del francés? ¿Qué crees que puede aportar? Yo creo que incluso sabiendo que este año ha sido muy bueno en Euroliga, la gente no es del todo consciente de lo bueno que es Teo Maledón y de todo lo que puede hacer, porque si bien es cierto que en NBA era más un base que tenía puntos, aquí en Asbel ha demostrado poder jugar con bases, poder jugar de dos, poder jugar de uno, y yo creo que eso es lo que le hace especial, ¿no? Porque del Madrid se va Musa y quizás una gran pérdida a nivel anotador, a nivel ofensivo, pero Maledón te puede hacer de musa y a la vez te puede hacer de uno que puede ayudar a distribuir a los distintos jugadores, como pueden ser Procida, Valde, el propio Kramer. Entonces, si es un jugador de 20 puntos en sus manos y que puede ayudar también de manejador, yo creo que es lo que digo, la gente todavía no es consciente del fichaje que es Teo Maledón para el Real Madrid. Sí, lo que muchas veces decimos es, no sabemos lo que hemos fichado hasta que lo veamos. Claro. Porque al cabo la gente quiere nombres, quiere fichajes, quiere jugadores tops, pero al final el María ha hecho un fichaje top con Teo Maledón. Sí, sí, un fichaje top de uno de los mejores jugadores de la pasada Euroliga. Le vimos en Asbel que en un equipo donde quizá no había grandes talentos, él era el único jugador que destacaba, un jugador con mucha autosuficiencia, como digo, que él puede ser la estrella, pero que también puede ayudar a otros a ser la estrella. Y a mí, sinceramente, de todos los fichajes, quizá junto a Chuma o Keke, es el jugador que más ganas tengo de ver en Madrid la próxima temporada. Y luego pues tenemos la incorporación de David Kramer, que llega de Tenerife y es probablemente ese ansiado tirador que lleva tanto el madridismo añorando desde la marcha de JC Carroll. Eh, las, las comparaciones a veces son odiosas, pero ¿cómo crees que puede encajar David Kramer en este Madrid? Alarga Bueno, el fichaje por una temporada. sí, es lo que has dicho tú, es un perfil que hacía tiempo que no se tenía y que se buscaba. Y ahí está un poco la clave de dónde puede ir su minutaje, la rotación. Es un jugador que gustaba desde hace tiempo en el Madrid, que no es de los últimos meses que ya venían hablando de él, y que quizá con toda la carga de partidos va a ser más importante de lo que la gente puede creer, pero a día de hoy viene como eso, ¿no? Viene como un tirador saliendo de bloqueos, con muchos puntos, un jugador que desde Carroll, pues no había ese estilo de triplista en el Madrid. Y otro, probablemente el fichaje menos esperado o uno de los menos esperados, porque nadie lo tenía en la órbita del Madrid, y es Gabriele Prósida, jugador de Alba Berlín, uno de los mayores proyectos de jugador del baloncesto europeo, pero nadie se pensaba que podía acabar jugando de blanco. Yo es que todo este año los fichajes del Madrid, de verdad que no se esperaba prácticamente, quitando a Kramer, los demás han sido un poco inesperados, sobre todo estos tres últimos. Y en el caso de Sí, Procida sí que es cierto. podemos hacer un punto y aparte de los dos primeros ser la anterior Sí, directiva y los tres siguientes ser la nueva directiva. sí, sí, que los dos primeros se podían intuir, pero los tres primeros han sido, o sea, nadie esperaba estos tres fichajes. Y a mí Procida es un jugador que me viene gustando mucho estas últimas dos temporadas. Yo pensaba que hace 2 años que hizo muy buena temporada con Alba Berlín se iba a marchar a la NBA aprovechando un poco esa irrupción que tuvo. Sí que es cierto que esta temporada pasada evolucionó en algunas facetas, no como se esperaba de superestrella o estrella, pero sí más que un tirador, jugador con mucho físico, que lee mejor, o sea, un jugador más completo, pero quizás el que más
dudas y ganas tengo a la vez de ver cómo es el encaje y qué rol le dan, porque puede ser un tirador, puede ser alguien que acompañe a los manejadores o que le abra la pista, pero teniendo 23 años puede ser una futura estrella, claro. Y antes de ir con Chuma Okeke, pues la última sorpresa que nos ha hecho Real Madrid, que ha sido ese fichaje de Izan Almansa por 4 temporadas. ¿Cómo ves la vuelta del canterano madridista? Pues si me lo dices hace unas horas... Igual que los demás. Si me lo dices hace unas horas es que ni te creo. Sinceramente, me gusta porque es una de las grandes perlas de baloncesto español y que estos 3 últimos años en Overtime Elite, Ignite y luego en Perth no nos hagan ver, o sea, no nublen la vista porque es un jugador que fue MVP del Mundial Sub-19 que ganó España. Y creo que a futuro está muy bien, a presente puede venir bien porque yo creo que no va a salir cedido y a presente puede venir bien porque el calendario es muy largo, hay más partidos que nunca y la rotación es más importante que nunca. Entonces, tener ese perfil joven como tercer pivot, que creo que va a ser un tercer pivot más que un 4, a mí me encanta. Es un jugador que yo no tenía en mente para el Madrid, que ha sido todo muy repentino porque estaba prácticamente hecho para la G-League, la próxima temporada firmado, y que tengo mucha ganas de ver el encaje también con Escariol. Y el último fichaje, pues Chuma Okeke, nuevo jugador de Real Madrid. Y bueno, aquí eres tú el que va a hablar porque eres tú el que más lo conoce. ¿Quién es y qué puede aportar? A ver, Chuma Okeke ya viene siendo un jugador diferente al que estaba en la Universidad de Northwood, que estuvo 2 temporadas, y en la segunda, cuando dio el salto a estrella y iba a ser un top 10 de su draft, se rompió el cruzado en el March Madness, cuando estaba en el torneo más importante del baloncesto universitario. Entonces, si tú ya entrando a la NBA te truncas, por así decirlo, la carrera de esa manera, porque era un gran anotador, un jugador que salía muy bien de los bloqueos, que tiraba, y cuando llega a Orlando se encuentra unos Magic muy poblados en ese puesto de 3 y 4, entonces le delegan, por así decirlo, a un puesto de rol de defensor. Algo que ha ido perfeccionando con el paso de los años y en lo que se ha convertido un grandísimo defensor que puede defender 3-4 posiciones en pista, muy bueno el rebote, muy buenas piernas. Pero el año pasado en la G-League, en Westchester, que es el equipo filial de los Knicks, le volvieron a dar balón como hicieron en Over en la universidad, volvió a promediar prácticamente 20 puntos por partido, tuvo varias actuaciones cercanas a los 30 puntos, y vimos otra vez un Chuma Okeke que hacía pues 4 o 5 años desde que salió a la universidad en 2019 que no veíamos. Entonces, me ilusiona mucho ese Chuma Okeke que puede crearse sus tiros, una versión de Yabusele, por así decirlo, pero mucho más ligero, mucho más ágil y mucho mejor defensor. Pero yo creo que a nivel defensivo, Scariolo le puede hacer uno de los mejores defensores de Europa. Esa es mi sensación. Y bueno, cuando empezaste a escuchar el nombre de Chuma Okeke para el Real Madrid, ¿cómo lo viste? ¿Pensabas que podía ser verdad? ¿De por qué el Madrid se fijó en Chuma Okeke? ¿Qué es lo que le puede aportar Chuma Okeke a este Madrid y a Sergio Scariolo en su esquema? Sí, a ver, al final es un jugador que puede alternar el 3 y el 4. Yo creo que en Europa es un 4, por cuerpo, no por altura, pero sí sobre todo por cuerpo y por cómo lo usa. Me sorprendió mucho porque es un jugador, como digo, que venía a hacer su mejor año la temporada pasada desde 2019. Entonces yo le veía con muchas opciones en NBA. Sí que es cierto que firmó por Cleveland y luego no tuvo oportunidades. Y me sorprendió porque no era un prototipo de jugador que yo veía en Europa. Ha habido trasvase de NBA a Europa, sobre todo de anotadores, ¿no? El caso de Dennis Smith, el caso de Monte Graham, de Kendrick Nunn. Pero este perfil tan claro defensor, como que me costaba verlo y luego lo empecé a pensar en frío. Joder, es que si Scariolo, si cualquier entrenador saca el Chuma Okeke que te mete 12-13 puntos por partido y que te puede defender varias posiciones, no, es un regalo para Europa, claro. Y bueno, después de estas 14 fichas que tiene Madrid con estos fichajes, queda una, en la que todo el mundo habla, que es ese escolta anotador o tirador que todo el mundo tiene en mente. Pero la pregunta es, ¿qué perfil de escolta necesita el Madrid, Javi? Pues es complicado, porque es lo que he dicho al principio, ¿no? Con Maledón te aseguras puntos y también te aseguras dirección. Entonces yo creo que es un escolta con experiencia, aunque también pueden venir jóvenes. En la lista de hoy tenemos varios jóvenes interesantes, pero yo creo que un jugador con puntos y con autosuficiencia, que es lo que le faltaba al Madrid quizá el año pasado en muchos tramos, porque cuando Musa no estaba,
no había ese jugador que te dinamitase el solo el partido, quizá Gezonja, quizá Campazo, pero falta al Madrid ese jugador que tome las riendas de líder, que tenga puntos en las manos, que tenga experiencia, que tenga buen físico. Y yo creo que por ahí tiene que tirar un jugador con autosuficiencia, como Lonnie Walker, que se hablaba, ¿no? De que podría interesar al Madrid. Y viendo que en Europa probablemente es complicado encontrar un escolta así y los que hay están sobrepagados, todos los equipos empiezan a mirar a la G-League. ¿Qué tiene la G-League que llame la atención a los equipos europeos? Me alegra que todo el mundo esté empezando a ver la G-League porque de verdad que hay mucho talento ahí. Y me alegra de verdad que poco a poco se tengan estima porque son jugadores que por contexto o por X motivo no han podido jugar en la NBA, pero que o han jugado mucho en la NBA o tienen nivel de sobra. El último en llegar a Europa es Cole Swider, sí. de Lakers, que en teoría pues va a firmar por Efes. Sí, por una temporada, salario bajo a priori, que son unos $600,000, y la verdad que les va a salir baratísimo. Ha fichado todo el mundo mira la Gili. Es que es lo que digo, son jugadores que vienen con experiencia en NBA, que vienen rodados, que vienen con esa facilidad para anotar muchos de NBA muy sobrado y que o por edad o por una lesión o porque no encuentran sitio no tienen hueco en la NBA, pero su nivel está ahí. Entonces, si en Europa ya sabes lo que hay, ya sabes los jugadores que hay, entonces miras para otro lado diciendo, vale, es que aquí en la G-League hay decenas y decenas y decenas de jugadores, que la G-League es una liga de paso, quiero decir, es una liga donde los equipos, entre comillas, importan poco, que sirve de lanzadera para la NBA. Entonces es un escaparate buenísimo, buenísimo para mirar. Y bueno, después de todo este speech que hemos estado haciendo, la gente dirá, joder, estos no vienen a hablar de jugadores, y vamos a empezar hablando por jugadores. Pues venga, vamos a empezar hablando por Ethan Thompson, jugador de 26 años, 1,96 de altura y doble pasaporte, tanto estadounidense como puertorriqueño. ¿Qué puedes decir de Ethan Thompson? Bueno, es un jugador que poco a poco ha ido creciendo hasta que el año pasado en Capitanes, en el equipo de la G-League mexicano, entrenado por Ramón Díaz, entrenador español, explotó. Explotó en el sentido de, yo creo que a nivel individual fue uno de los 2 o 3 mejores jugadores de toda la liga, varios partidos por encima de 30 puntos. Es un jugador, pues como hemos dicho antes, un escolta con mucha autosuficiencia, que se crea sus puntos en media y larga distancia, que penetra bien, que es fuerte, aunque el físico quizás no sea lo mejor que tiene mucha habilidad. Es que es un jugador. Hay muchos jugadores en G-League que están en el limbo, entre muy bueno para G-League y quizá le falta para NBA. Y Ethan Thompson está mucho más cerca de la NBA que de la G-League. Entonces, para mí de la lista que vamos a decir, sería mi favorito. O sea, sin ninguna duda. También yo soy un jugador, yo soy alguien que está enamorado de este jugador, entonces no soy objetivo. ¿Es un escolta lo suficiente completo para Europa? Sí, o sea, yo creo que el único pero es el físico, porque es un jugador más delgadito, que usa también ese cuerpo para alternar el 1, el 2, sobre todo juega en el 2 para romper al defensor por velocidad, pero por puntos es un jugador que en Europa hemos visto que Carson Edwards funciona, hemos visto que Kendrick Nunn funciona, pues es un jugador que no tiene nada que envidiar a ese Carson Edwards que llega a Europa o el de ahora en cuanto a puntos. ¿Y podría jugar como segundo generador? Como ese generador secundario que desde el banquillo puede salir y reventarte un partido, como quien dice. Sí, o sea, yo creo que es un jugador que si le das balón mete puntos, mete bastantes puntos y que luego con la facilidad que tiene para salir entre bloqueos o para romper a los defensores, lee muy bien las esquinas, lee muy bien el juego con los interiores y puede asistir bien, aunque a día de hoy quizá vamos viendo poco a poco porque lo que te digo, el año pasado nadie esperaba esta explosión. Quizá pueda evolucionar como jugador, pero a día de hoy es un grandísimo, sobre todo anotador. Sí, yo la verdad que lo poco que le he podido ver, la verdad que es un jugador que, sobre todo por lo que bien dices, es un jugador que se genera también sus tiros. Sí. Y todo, pues me sorprende que es verdad que, como dices tú, el físico, pero es un jugador que también va hacia adentro, que no tiene miedo a ir a canasta y que también va hacia adentro. Así que a mí me parece, y estoy contigo, para mí es si tuviera que ser Pocios y el Chacho, no me lo pensaba. Para mí es el jugador más indicado para esa posición de escolta.
Sí, 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 sin duda. Difícil papeleta ser el Chachi Puches ahora, ¿eh? La verdad es difícil porque al final, traigas el que traigas, estar mirado por lupa porque todo el mundo se está haciendo sus cábalas en la cabeza diciendo, a ver a quién trae. Todo el mundo, a Kendrick Nunn, a Lonnie Walker, a ver a quién trae. Bueno, Difícil. vamos con Darling. 26 años también, 1,98, canadiense. ¿Quién es Nate Darling y qué nos puedes aportar de él? Yo es que con Nate Darling ya tengo cosas de hace muchos años. Es un jugador que llegó a Charlotte hace unas temporadas, jugó en su filial que es Greensboro Swarm, y ahí es cuando empiezas a ver un tirador muy interesante, pero que quizá hay algo más. A mí me ha dado pena porque es un jugador como Cole Swider, por ejemplo, que se merecía mucho más de lo que estaba haciendo, que no era un simple tirador, y lleva 4 temporadas en el filial de los Clippers, donde pues, ha tenido muy buenos partidos, muy buenos años, y ha evolucionado. No ha tenido tan buenos porcentajes como tuvo al principio porque ha evolucionado y es un gran anotador. Darling, a pesar de ese 1,98, usa muy bien su cuerpo, es un jugador más pesado que Ethan Thompson, rebotea mejor. No es el triplista como digo que era hace unas temporadas, pero es mejor anotador y es un jugador que desde hace temporadas para mí debería estar en la NBA. Sigo sin saber por qué. Pasa mucho en G-League, que hay jugadores muy buenos como Mac McClung, como James Ramsey, como el propio Nate Darling, que no sé por qué siguen ahí, sinceramente, y en Europa serían estrellas, sin ninguna duda. ¿Es simplemente un tirador o tiene muchos más recursos ofensivos? No, ha ido evolucionando. Empezó como un buen tirador. Al final, cuando él estaba en Greensboro, era prácticamente la estrella. Pero ha ido evolucionando y ahora tiene mucho más recursos. No es ese gran tirador del 40%, pero es un tirador de por encima de 34-35%. Pero ahora mucho mejor en poste alto, media distancia. Ha evolucionado mucho como jugador y creo que ahora mismo está en el mejor momento de su carrera. Y sería una pena que siguiese en la G-League para mí. ¿Y qué papel podría tener en un equipo como el Madrid? ¿Qué papel le ves tú? Bueno, es un jugador que te puede dinamitar partidos, pero que no es el puro nervio como es Ethan Thompson que hemos hablado antes, sino que es un jugador con más cabeza, que lee mejor el juego, que puede juntarse mejor con los pivots y con los bases. A mí me parece un jugador quizá más completo en líneas generales, no tan buen anotador, pero sí que tiene muchos puntos ¿Y para el puedes 2. ir atrás en un contexto de Euroliga? Yo sí, yo creo que son dos jugadores que atrás sufren. Son dos jugadores de vertiente ofensiva, más Ethan Thompson que Nidalin. Nidalin, como digo, es un jugador que por su cuerpo lo puede usar bien, pero son dos jugadores que quizá de esta lista son los que más pueden sufrir a nivel defensivo atrás, sobre todo en una Euroliga que cada vez es más física, cada vez se juega más rápido y cada vez tiene más nivel. Y bueno, vamos bajando de edad, nos vamos a Josh Christopher, 23 añitos, 1,93, estadounidense. ¿Quién es Josh Christopher, Javi? A ver, este sería un sueño, que llegase a Europa en general. No sé si al Madrid, pero Europa en general. Es un jugador con un físico sensacional, absolutamente sensacional, jugador de highlights en cada jornada, a nivel de mates, a nivel de jugadas, a nivel de rapidez, de cómo se puede crear sus tiros. Es un matador también, pero es un jugador que tenía tanto talento en la universidad llegando a la NBA y que no ha sabido aprovecharlo, que en parte me da pena, pero todavía tiene 23 años para reconducirlo. Es un jugador muy, muy joven, pero es un jugador que tenía tanto potencial que no lo ha terminado de demostrar y creo que en Europa, como puede ser el caso, por ejemplo, de Kendrick Nunn, que bien es cierto que lo hizo muy bien en Miami cuando llegaron a las finales, creo que en Europa sí podría darlo. Es un jugador al que, al contrario que Darling y Ethan Thompson, hay que atarle en corto más. Es un jugador que tiene más talento que estos dos, pero que quizás no sea tan disciplinado atrás, por así decirlo. Es un jugador que también es muy anárquico en muchas cosas. Entonces, es un jugador, como digo, que es muy explosivo, muy de highlights, muy bueno, te puede meter 30 puntos fácilmente y que sería, vamos, una delicia verlo en Europa. ¿Su estilo tan físico puede encajar en la Euroliga? Sí, 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 sin duda. Creo que de los tres que hemos dicho es el que más puede encajar. A nivel de talento individual va sobrado.
va sobrado en cualquier equipo Euroliga. Pero a mí me da la sensación con Christopher que juega cuando a él le apetece a veces. Entonces eso en Europa no lo va a tener. Por eso está en G-League y no está en la NBA. Pregunta, ¿le ves madurez para asumir un rol desde el banquillo? Tendría que tener muy claro lo que tiene que hacer y todo. Por talento, como digo, es el mejor de los tres que hemos nombrado, pero por cabeza es un jugador que lo mismo te mete 30 puntos o que te hace un 0 de 10 y no quiere defender. Pues ahí no. Y bueno, nos vamos al siguiente, a otro de 23 añitos, Dennis Jenkins, 23 años, 1,91, estadounidense. ¿Quién es Dennis Jenkins? Bueno, es un jugador también que sorprendió el año pasado en Motor City Cruise, que es el filial de Detroit, por encima de 20 puntos por partido. Quizá de momento los cuatro que hemos nombrado, el más serio y el que más posibilidades tiene de NBA la próxima temporada, porque es muy joven aún, aunque estuvo en 4 años en NCAA, estuvo en 3 universidades distintas. El año bueno, por así decirlo, fue el último en St. John's. Llega a Detroit, donde deja buena imagen. El año pasado en su filial, como digo, más de 20 puntos por partido y uno de los mejores anotadores de la G-League en más de 40 partidos, que hay algunos que juegan muy poco. Esta Summer League lo ha hecho muy bien. La verdad, la Summer League lo ha hecho perfectamente. Y es un jugador que puede combinar el 1 y el 2 y que le hemos visto siendo 1. No es tan buen asistente como anotador, es mucho mejor anotador que asistente y que puede jugar por eso perfectamente en el 2. Y yo creo que junto a Ethan Thompson es mi favorito de esta lista, pero también creo que de toda la lista quizás sea el que más posibilidades tenga de NBA el año que viene. ¿Está preparado para dar el salto desde la NCAA o G-League a Europa? Sí, sí, porque le he visto muy maduro el año pasado en G-League, le he visto muy bien en la Summer League, tiene muchos recursos, es así muy eléctrico, jugador no tan alto, pero que puede meterse entre las defensas. Y creo que es, bueno, como te mencioné antes, como un estilo Carson Edwards, un estilo de jugador que puede ir bien y que en Europa hemos visto que funciona. O sea, que puede tener recorrido como con Bogar en Europa. Exacto, exacto. Yo creo que es, como te digo, puede hacer de convogar, pero es más un anotador que un manejador. Y luego, ¿qué destacarías de su capacidad defensiva? Bien, creo que es bastante decente para lo pequeño, por así decirlo, y escurridizo y nervioso que es. Creo que es un jugador con buenas piernas, con buen movimiento lateral, que roba mucho en líneas de pase, que eso pues también es un jugador de robar y salir corriendo, que eso se le da bastante bien. Y creo que se defiende sobre todo en esos esquemas, ¿no? De línea de pase más que de contacto. Y bueno, nos vamos al siguiente. Wendell Moore Jr., 23 años también, 1,96 estadounidense. ¿Qué podemos destacar de Wendell Moore Jr.? Bueno, era en Duke, en la universidad, era un buen 3&D. No había explotado todavía el recurso ofensivo. Creo que ahora en la NBA lo ha hecho mejor. Se ha transformado en un muy buen triplista con dotes defensivas. Y al contrario que prácticamente todos los cuatro que hemos hablado antes, sí, los cuatro que hemos hablado antes que son muy buenos ofensivamente, con muchos recursos. Quizá Wendell Moore sea un jugador más posicional, más de las esquinas, más de esperar y el triple. Físicamente es superior a todos los que hemos dicho antes, menos Christopher, y es mejor defensor que cualquiera de los otros cuatro. Entonces, creo que esa vertiente 3&D es distinta a puro anotador y en el puesto de 2 al Madrid le iría perfecto. Creo que Wendell Moore es no el jugador con más talento, porque ese creo que es Josh Christopher, pero el mejor jugador en línea general es junto a otro que vamos a nombrar después, de esta lista de sobra, Wendell Moore. ¿Tiene potencial real para destacar fuera de Estados Sí, Unidos? sí, por potencial de 3&D, sin duda. No es un jugador que quizás sí en un contexto pueda anotar 20 puntos por partido, pero de 3&D es el mejor. Defensivamente es el mejor y quizá de triplista sea el mejor de todos. ¿Qué tal el juego cuando no tiene el balón? Bueno, pues yo creo que es un jugador que necesita menos balón para ser importante que los otros cuatro, que porque Ethan Thompson, Jenkins y Christopher son jugadores con mucha autosuficiencia que se generan sus puntos. Entonces, Wendell Moore es un jugador que
como digo, defensivamente es bueno y que juega bien sin balón, ocupa las esquinas, lee todo muy bien. Es un jugador muy correcto y que todo lo que hace lo hace bastante bien. Y bueno, nos vamos a uno de los veteranos de la lista. Nos vamos a Travel Queen, 28 años, 1,96, estadounidense. ¿Qué podemos destacar de Queen? Bueno, yo creo que Trevelin Queen es un jugador también que ha sido muy infravalorado. Fue MVP de la G-League cuando ganó el campeonato con los Magic, con el filial de Orlando. Es un jugador que hace prácticamente todo y todo bien. Te rellena bien los puntos, los rebotes, las asistencias, los robos. Es un líder en la pista, quizá el más líder de todos los que hemos hablado. Y a mí lo que me gusta de Queen, que quizás su gran temporada fue hace un par de años y ahora está muy bien, y creo que en Europa podría ser diferencial, pero hace un par de años estaba para NBA. Lo que me gusta a mí de Queen es la capacidad que tiene para hacer todo bien, los recursos anotadores que tiene. No es un gran defensor, ¿vale? No es un gran defensor, pero es un jugador que puede hacer de uno, puede hacer de dos, le he visto hacer de tres, hace prácticamente todo en pista y es un muy buen líder. Es un jugador más experimentado que los otros y más completo. ¿Puede ser un microondas desde el banquillo para el Madrid? Sí, sí, sí. Tiene muchos recursos, muchos puntos. Ha sido durante varias temporadas de los mejores anotadores de la G-League junto a McClung, que fue compañero suyo. Yo creo que sí. Yo creo que sin duda. ¿Su impacto físico compensa sus carencias tácticas? Sí, es que al final todos estos que estamos mencionando son jugadores físicamente muy fuertes y físicamente que se han criado en Estados Unidos y sabemos cómo es eso, ¿no? Que tengas 1,90, 1,95, 2 metros, es muy fuerte, sabes usar tu cuerpo. Y Queen, a pesar de ser uno de los más técnicos a veces, usa muy bien su cuerpo, eso sí lo hace. ¿Y qué te genera su toma de decisiones? Bien, al final es un jugador que, como digo, tuvo que ser el líder y tuvo que tirar más tiros de los que a lo mejor debería tirar. Entonces, creo que en un rol justo, en un rol donde sabes que tienes que salir de la segunda unidad para meter puntos, ahí lo va a clavar. Ahora, si quieres que sea tu estrella, pues quizás su toma de decisiones no es la mejor, porque a lo mejor te tira 20 tiros y tú quieres que te tire 10. Entonces, a mí me parece un jugador más que correcto, muy, muy correcto. Nos vamos al siguiente, a Jackson Robinson, 26 años, 2,01, estadounidense. ¿Qué podemos destacar de Robinson? Bueno, Robinson, yo también lo puse en la lista porque me encantaría verle en Europa. Es un jugador que en la universidad en BYU fue una de las grandes estrellas de todo el panorama universitario. Se fue a Kentucky con la esperanza de ser aún mejor y la temporada nos dejó un poco fríos y ahora se presentó al draft. Y no sé si va a tener opciones, no sé si va a tener mucho cartel, muchas novias, por así decirlo, pero es un jugador físicamente muy potente, quizás sea el más potente de toda esta lista, el que puede hacer también más de alero y que si no encuentra oportunidad en NBA, puede estar un par de años en Europa, 1 o 2 años en Europa y luego se va a ir. O sea, talento tiene de sobra. Me parece, como digo, el jugador más potente físicamente de toda esta lista, muy buen tiro de tres, muy buenos recursos, defensivamente muy bueno. Es que si no está en la NBA para mí sería un robo. Entonces ahí se podría pescar algo ahí. Su evolución desde la universidad. Bien, como digo, en BYU era una gran estrella y dio el salto a Kentucky y me dejó un poco frío, pero físicamente le vi muy bien, le vi más completo, no le vi esa explosión anotadora que se pensaba. Y sin, es que Jackson Robinson me parecía un jugador perfecto para salir en las primeras 40 o 45 posiciones del draft, pero bueno, al final de Undrafted tuvo su oportunidad en la Summer League y vamos a ver lo que pasa, pero si no llama a la puerta a la NBA en la Euroliga, vamos, de sobra. Y si estamos hablando del Madrid, pero si el Madrid por lo que sea no lo eligiera, ¿qué tipo de equipo europeo le vendría mejor? A Jackson Robinson, buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es un jugador físico, como digo, físicamente muy potente. Yo creo que a un Mónaco, a un Fenerbahce, ese tipo de equipos muy físicos le podría venir bien. Claro, Mónaco pues ya ha fichado mucho. Fenerbahce se está moviendo.
pero a cualquier equipo de media tabla lo impulsa arriba, pero sin ningún problema. Y bueno, nos vamos al siguiente, a Jeremy Bougea, 26 años, 1,88, estadounidense. ¿Qué podemos saber de él? Bueno, Bougea es un jugador que estuvo cerca de hacer un cuádruple doble en la NBA. Este sí que es puro nervio. Es un base, porque la altura es de base, pero ha demostrado que puede jugar de dos. Anota, asiste, rebotea, tapona, hace prácticamente todo. Y yo llevo años hablando de Bougea en redes sociales porque es un jugador que en Europa sería espectacular, que en NBA también sería muy bueno, y le hemos visto algún partido de NBA con Miami al final de temporada ya cuando hay rotación y juega muy bien, y que es explosivo a más no poder. ¿Te parece más base que escolta? A ver, por altura es un base, asiste como un base, pero es que anota también como un escolta. O sea, es un jugador, como digo, que rellena todo, todas las estadísticas. A nivel de robos, ya lleva varios años siendo los mejores de la G-League y me parece un jugador pues puro nervio que te puede romper un partido el solo. ¿Podría llevar el ritmo de juego de un equipo europeo? Es que justo, la pregunta es muy buena porque es el jugador más anárquico que existe y que pone su propio ritmo y su ritmo siempre muy alto. Entonces, va a depender mucho cuando él esté en pista. Creo que es un jugador que cuando está en pista hay que darle importancia porque se rige por su propio ritmo. ¿Le ves físico para aguantar atrás en Euroliga? Por ejemplo, para defender aquí en Europa. Sí, es un jugador muy delgadito, de brazos muy largos, a pesar de ser un 88, no sé cuánto será la envergadura, pero es un jugador de brazos muy largos, que defiende muy bien, tiene muy buen paso lateral, cuerpo no tiene tanto, creo que sí, es más por cabeza y por brazos que por aguantar el contacto, pero sí, es el típico jugador que te hace 6 robos en un partido. Y nos vamos al siguiente, Adam Flagler, 25 años, 1,91, estadounidense. ¿Qué podemos saber de Adam Flagler? Bueno, es otro jugador que, como pasa con Darling, que lleva años haciéndolo bien en la G-League y que no se están dando cuenta o no están queriendo mirar. Es muy correcto, muy completo, muy buen anotador. Le hemos visto partidos de más de 30 puntos estos años. Que en OKC Blue, en el filial de Oklahoma, lo ha estado haciendo muy bien y ha sido pues prácticamente el líder junto a Ousmane Dieng la pasada temporada. Y que es otro que es que no me explico cómo no tiene las oportunidades. A ver, en Oklahoma es difícil, pero en NBA en general, que debería tener porque tiene muchos recursos, como digo, es muy correcto, hace todo bien, no tiene ni un pero, no es una grandísima estrella, veremos si en Europa podría serlo, pero es un jugador que en todo es un 8. Entonces eso siempre te suma y como anotador es muy bueno. Y nos vamos al último que me has pasado, que es Landry Shamet, que seguramente la gente sea el que más conoce. El que siga un poco la NBA sabe quién es. 28 años, 1,93 y probablemente el que más experiencia tiene de todos los que hemos hablado. Sí, mucha gente lo conocerá, obviamente, pero creo que la capacidad que tiene para armar el triple Shamet en Europa puede ser un auténtico abuso, por así decirlo. Ese facilidad anotadora, cómo se mueve entre bloqueos, cómo tira tras bote. Creo que es un jugador que la NBA ya se le está acabando, por así decirlo. Y en Europa me lo estaría rifando ya. No sé si salió en algún rumor para algún equipo Landry Shamet o no me acuerdo si salió en algún rumor para algún equipo de Europa. Pero es que, como digo, un perfil así en Europa y un perfil así en el Madrid, que quizás sea un veterano para tenerlo un año, te lo firmo mañana mismo, ¿eh? Si hace falta. Se adaptaría rápido al juego FIBA. Sí. O sea, es un jugador que nunca ha destacado por su físico, entonces creo que eso no es el típico jugador que es muy fuerte y le cuesta. Por su mano, por cómo se mueve entre bloqueos, por lo buen tirador que es, de los que mejor se adaptaría en los últimos años al baloncesto europeo. Y bueno, hasta aquí un poco los que él me ha pasado ayer cuando le he dicho, oye, Javi,
dime un poco para preparar un poco los banners tal. Y ahora pues le voy a decir yo 3 nombres, a ver qué nos dice él. Empezamos Sí. por Jared Roden, 25 años, 96, estadounidense. ¿Qué podemos saber de él? ¿Qué tipo de jugador es? ¿Qué puede aportar? Bueno, es un jugador más rocoso, más defensivo, pero que también tiene puntos me acuerdo, en Long Island Nets, en el filial de Brooklyn, lo ha hecho muy bien, es un jugador muy trabajador, que se genera sus puntos, quizás no es ese grandísimo súper anotador, por así decirlo, triplista, pero que tiene muchos recursos, sobre todo cerca del aro, y me parece otro de como los que te he comentado antes, que están en ese limbo en que se le queda pequeña la G-League y se le queda grande la NBA. Entonces, yo creo que en ese limbo es donde tiene que pasar Europa. El siguiente, Mac Oh, McClung, 26 años, 1,88, estadounidense también. ¿Qué podemos hablar de Mac McClung? y 2 veces campeón del concurso mate de la NBA. Eso también. Que Exacto. hablamos de un Bueno, contratirador y ha sido 2 veces campeón de. 2 veces campeón. Claro, es que la gente con McClung y con todos piensa que es campeón del concurso mate de la NBA y que ya solo hace mates. No, McClung es un jugador que ha promediado cerca de 30 puntos por partido durante algunos tramos. Es un auténtico torbellino en la pista. Con su 1,88 se crea sus tiros bien, tras botes espectacular, los triples que mete, como anota, los muelles ya los hemos visto todos y ha ganado veces el concurso de mates. Pero sobre todo es esa capacidad que tiene para sacar el tiro de cualquier lado. Me recuerda mucho a Isaiah Thomas, el jugador que estaba en los Celtics y todo. Lo pequeño que es y esa facilidad que tiene para anotar. Y es que McClung en Europa sería espectáculo. O sea, sería el top 1 de la Euroliga de cada jornada. La jugada suya. Y ya para finalizar, por mi parte, después a Javi hay algunos que tiene que me los ha dejado ahí ocultos para el final. Para sorpresa. Del jugador que no ocupa extracomunitario, que sería Lester Quiñones, 24 años, 1,93, dominicano. ¿Qué podemos hablar de Lester Quiñones? Bueno, es un jugador que en Estados Unidos gusta muchísimo. La capacidad que tiene para ser 2-3, para anotar, lo hemos visto en Santa Cruz Warriors, en el filial de Golden State. Y me parece quizá de todos los que hemos nombrado de mi lista y de la tuya, el que más futuro puede tener. Porque como tirador es buenísimo, pero el año pasado en G-League me gustó mucho, mucho la capacidad defensiva también, lo que muestra sin ser un gran defensor, cómo se crea sus tiros, un poco todo. Pero en tirador es un jugador de más de 40% por partido, sin ninguna duda. Este es más complicado que salga de la NBA. Este es más difícil. Eres feliz ahí dando la Oh, tabla. ojalá, ojalá. Bueno, pues hasta aquí los que yo y él sabemos los dos, así que ahora son todos de él. Sí, Así que, Javi, te he traído 3 nombres, pero así por mencionarlos. Tamar Bates, un jugador que sale de NCAA este año, que es un grandísimo tirador que no fue drafteado, y yo le tenía entre mis 60 primeros del draft y no fue drafteado, y es, como digo, un gran tirador y también muy rocoso. Tengo a Felipe Jase, que es un jugador chileno de Capitanes, que compartió equipo con Ethan Thompson el año pasado y que estuvo en un 46% de triple. Es una auténtica máquina del triple. Es quizás lo único que sabe hacer, pero en ese faceta es muy buena. Y en Capitanes el año pasado lo hizo muy bien. Y luego tengo a Miller Kopp, otro jugador también que sale de universidad, que es un perfil muy parecido quizá a David Kramer, un alero blanco tirador, y que en ese puesto 2 pues también puede venir bastante bien. 3 nombres y para que ahora la gente apunte. todo encerrona. De jugadores que tienen contrato en NBA y que pueden ser cortados. Uf. Ahí está complicado, ¿eh? Ahí tendría que ponerme a mirar lista uno por uno. Pero yo creo que A.J. Green de Milwaukee, bueno, yo creo que no, A.J. Green de Milwaukee puede seguir así tipo 2 anotador. Uf, pues tendría que mirar. Ahora me has hecho pensar, tengo que mirar la Otro lista uno por uno. día. Para otro día, para otro día. Y bueno, ya para ir finalizando, Javi, si tuviéramos que hacer un resumen y fueras
persona de confianza de Pocius y te dijera, oye Javi, dame tu versión de qué jugador elegiríamos para el Madrid. ¿De todos estos? Sí, de todos. Pues mira, te digo mi top 3 si quieres. En el 1 pondría a Ethan Thompson, devoción personal y creo que es un jugador espectacular. En el 2 pondría a Landry Shamet, por lo que hemos hablado de la facilidad anotadora que tiene. Y quizá en el 3, Jared Rowden, que lo has mencionado tú, puede estar muy bien. O, bueno, Nate Darling también puede estar bastante bien. Pero yo tengo esos dos primeros. Y ahora cogiendo todas las facetas de un jugador de baloncesto y de un escolta anotador, si tuviéramos que ir a por uno... Landry Shamet. Landry Shamet. Sí. Si pedimos eso de escolta anotador, que meta Landry Shamet. Si queremos un jugador que puede ser estrella en Europa, bueno, Landry Shamet también, Ethan Thompson. Pues eso, estrella en Europa, Ethan Thompson, y un anotador, Landry Shamet. Esas son las... Así que nada, Javi, pues lo dicho, un placer tenerte aquí. La verdad que ha sido un lujazo poder hablar contigo de todos estos jugadores. La verdad que es mucho mérito para los que seguís tanto la universidad como la G-League, como la NBA. Muchas noches trasnochando, así que es un auténtico trabajazo el que hacéis y para nosotros pues es un lujazo tenerte aquí en Eterno Campeón. No, un placer, el placer es mío y muchas gracias aquí por tenerme. A ver si sale alguna de esta lista, que lo mismo, como está sorprendiendo al Madrid últimamente, lo mismo ahora van. Sí, igual ahora no llega ninguno de los que están aquí, llega otro. Pero bueno. Llega, sí. Pero las preguntas antes de ir cortando, claro, la gente se dice, ¿por qué estos jugadores están en la G-League y no están en la NBA si tan buenos son? Porque en la NBA hay puestos limitados y al final muchos ya son jugadores que llevan muchos años y aunque no tengan el talento de estos, pues ya los entrenadores les conocen y saben lo que van a dar. Entonces, es difícil. Hay mucho jugador que se presenta en la NBA, mucho jugador que sale de universidad y pocos puestos. Pues nada, agradecemos a Javi que se haya pasado por aquí y a la gente que nos ve, pues en comentarios que nos pongan ellos cuál es su favorito, cuál es el jugador que más les ha gustado de todos los que hemos hablado y que nos pongan pues el jugador ideal para ellos, para el Real Madrid. Así que queda una ficha, queda un escolta por llegar para cerrar la plantilla de 15 del Real Madrid de la temporada que viene. Así que aquí le hemos hecho medio trabajo a Pocius, el otro medio trabajo es cosa de él y del Chacho. Así que seguramente pues tengan más idea que nosotros, pero bueno, nosotros venimos aquí y le damos la visión tanto a ellos como a nuestros espectadores, que seguramente pues les haya valido un poco la pena para ver qué tipo de jugadores pueden llegar y qué tipo de jugadores pueden venir a Europa. Así que nada, desde aquí les agradecemos, que no se olviden de suscribirse al canal, de darle a me gusta y de compartirlo, porque la verdad que se merece la pena que la gente escuche hablar a Javi, porque la verdad que yo hoy ya me voy sabiendo algo más de jugadores americanos de la G-League. Así que nada, como siempre, pues nos despedimos con un fuerte a la Madrid.